Pues aquí estamos en el quinto programa de Frente a Frente, no hay quinto malo como luego dice el floor manager de aquí de este programa. Y pues hay muchos temas en la agenda. Un servidor Jesús Quiñones y presento a mi compañero Jorge Salayendia. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Efectivamente, muchos temas a tratar. A pesar de que no ha transcurrido tanto tiempo entre el cuarto y quinto programa, creo que hechos sí han sucedido bastante. Sí, hay mucha agenda y es que el devenir de la actividad pública siempre da para eso y más. Muchas cosas que parecían no sucedieron y muchas cosas que no iban a suceder empiezan a aparecer. Así es el contexto nacional y pues hablando del contexto nacional, sigue gravitando y nos pone en una escena internacional más desacreditada de la que teníamos el tema de seguridad otra vez en el gobierno federal. Sí, vemos las declaraciones que hace García Harfuch en el transcurso de esta semana, donde habla que ya hay 17,000 detenidos en torno a los operativos que él ha implementado y por su parte Gersmanero trae otra agenda, hay un número inferior de resultados, pero finalmente tratan de empatarlos y todo esto el gobierno federal, por conducto de la presidenta, pues trata de demostrarle a la ciudadanía y a la mejor a Donald Trump que está trabajando al respecto. El tema da para mucho. Tenemos el caso de un rancho que no se sabe si fue utilizado para exterminio, para adiestramiento, para las dos cosas o para ninguna, porque finalmente ningún peritaje ha arrojado algo realmente sustancial, salvo lo que han venido demostrando, al menos públicamente, las mujeres guerreras del estado de Jalisco, que tiene muy específicamente la característica de haber detonado este tema a la opinión pública nacional e internacional. La especulación siempre es mayor que la realidad, en eso estamos de acuerdo, pero pues en ese llamado campo de exterminio, pues habrá que esperar las cifras oficiales. Con uno que encuentren, pues ya es mucho y ya los han encontrado. Se trata de un rancho además incautado ya por la misma PGR en ese momento y que es nuevamente utilizado por el narco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como autoridad para poder preservar el Estado de Derecho, no hay garantías. La verdad es que es desacreditante que sigamos contando las historias de los desaparecidos que se creen que se encuentran en sitios como estos. Habrá que esperar a la fuerza forense. No vaya a pasar que nos digan que siempre no hubo nada. Pero ya dejaron correr mucho este tema por parte de la misma presidenta de la República y no nos pone en un lugar privilegiado, no garantiza absolutamente nada y por supuesto que da un claro ejemplo, eso sí me queda muy claro, de quién gobierna en este país. Lo hemos comentado en otros programas y aparte de este caso de campo o no de exterminio, empiezan a salir en otros lugares de la República situaciones asimiladas. Y este tema me parece que bien puede irse uniendo con el asunto de las personas desaparecidas. Porque si las declaraciones o lo que se ha venido diciendo es ciertas en relación a que por ese lugar fueron victimadas miles de personas, pues seguramente van a irse empatando con las pesquisas y puede coincidir. Sí hay mucha suposición en todo esto porque hablan de un paquete de al menos 200 pares de calzados que no quedan acreditados de quién son, si son de realmente los desaparecidos, si no son de ellos, igual que las vestimentas, pero sí generó una expectativa enorme al haberse encontrado esas evidencias y algunas más. Y aquí se da también un fenómeno interesante porque se da en un estado donde gobierna Movimiento Ciudadano por segunda ocasión y se da en un país donde gobierna Morena en segunda ocasión. Esto es lamentable, le hubiera ocurrido a quien le hubiera ocurrido, pero aquí lo que ya no opera es el discurso de siempre de echarle la culpa A la anterior. al anterior. Hoy ya los de antes son los de ahora, ya están escribiendo la propia historia y no es diferente a las páginas negras que se escribieron con el PRI y con el PAN. No están hechos de diferente forma, ni tienen diferentes formas para operar. Y esto ocurre por una sencilla razón, porque los del pasado son los mismos del presente, nada más que vestidos de color De otro color. naranja o de color morena, del color guinda,
pero son los mismos actores políticos los que se contratan bajo una casaca u otra. Entonces no podemos encontrar factores, resultados diferentes si invertimos factores iguales, no variamos nada. Estamos en el mismo país de terrorismo, en un estado fallido donde, pues lamentablemente, el gobierno federal no puede garantizar temas de salud, no puede garantizar temas de seguridad y no puede garantizar a los mexicanos que pueden tener pues una vida en comunidad y de desarrollo económico estable. Y los temas siguen siendo focalizados, no salimos del mismo librito desde hace algunos 6 meses. Básicamente, los operativos que tiene García Harfuch, que son los más llamativos, no salen de lo mismo, solamente, aseguran droga, un que otro detenido, habla de los 17,000, quién sabe cuántos sean de peso. Y en el caso de Lastra, que es el que le atribuyen que era el responsable del adiestramiento de algunas personas en este, famoso rancho, no ha aportado realmente información trascendental, porque lo extraño es que si es un rancho de tales características, no haya más detenidos, solamente está él. Y además, pues más allá de los procesos que se lleven para una o varias personas, aquí cuenta mucho la coincidencia, y permítame mencionar la coincidencia entre comillas, que todo esto y estas cifras y estas acciones se dan después de que el gobierno norteamericano pues ha sido inflexible. Ya se va a cumplir nuevamente la fecha del plazo perentorio que puso para el embargo económico. Es evidente que queremos quedar bien y es evidente que esa obligación de quedar bien nos ha obligado o ha obligado al gobierno federal pues a hacer lo que debió haber hecho sin una presión por parte del gobierno de Estados Unidos. Ahora sí hay resultados, ahora sí hay caras visibles, ahora sí hay cifras. Y antes, ¿dónde estaba? Ojalá y esta presión lleve hasta el tiempo electoral, porque habría que ver si Morena es capaz de operar sin las ayudas del narco en el Pacífico y los resultados que tiene, ¿O en Culiacán? o en Culiacán, porque pues todavía es un brote de violencia. Es claro que si hubo una complicidad en el pasado, hoy hay una desaveniencia muy fuerte. No, y si recordamos uno de los puntos que se trató cuando inició la administración de Eliseo López Obrador, el tema de seguridad, mucho se vendió de que todos los días había mesa de seguridad desde muy temprana. Tal vez antes de que nosotros viéramos el amanecer ya estaba el presidente hablando de temas de seguridad, pero no hubo grandes acciones ni grandes respuestas en contundencia, al menos que sí lo podemos comparar con lo que estamos viendo ahorita. Ahorita sí podemos ver un operativo de al menos mediano rastreo, porque me parece que todavía falta mucho por hacer, pero al menos sí hay un contraste de lo que se estaba haciendo a lo que está ahorita, a pesar de que Gertz Manero está en los dos periodos administrativos. Hay que entender que la delincuencia pues va a ser muy difícil que se erradique. Yo pienso que imposible, ha existido desde tiempos inmemoriales, Sí. pero nunca como ahora había gobernado el país. Si hoy la presidenta, por presión de Trump, por iniciativa propia, por lo que sea, está tratando de dar la cara, sería aplaudible, toda vez que políticamente pues no ha sido pues muy afortunada. Le dieron para atrás el derecho de poner sus candidatos y sus futuros legisladores cuando pues entra esa ley que sí se la autorizan a la presidenta Sheinbaum para que ningún pariente o compadre pueda llegar a un puesto de elección popular. Le dicen que sí, pero hasta el 2030. O sea, pues si ya te está afectando, ¿por qué esperar hasta el 2030? Me parece que ahí también hubo una negociación del grupo que todavía está fuerte, de López Obrador, que no se niega, que se niega a morir, y el grupo emergente de Claudia Sheinbaum. Y el caso del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el cual fue realmente un detonante para que todo el feminismo se molestara y solamente agarra la planadora y le dieran un voto a favor de él, a pesar de que surge una nueva denuncia de un intento de homicidio, a pesar de los hechos de violencia en contra de las mujeres. Entonces, finalmente el manto protector, así como existió en los tiempos de la hegemonía del PRI, sigue presentándose, tiene algunos otros matices, pero finalmente, realmente, en esencia, nada ha cambiado. De hecho, el mismo PRI lo protegió, ¿no? Así O es. sea, fue parte de la sección instructora
de la Cámara quien, pues, pues no sé si lo protege, yo tampoco tengo elementos para decir que si era culpable, ¿verdad? Pero bueno, si ellos dicen que no hay factores de desafuero, pues a lo mejor así será. Pero, pues, qué lamentable que si se mintió a la opinión pública con un hecho que ahora está de moda también de victimizar en extremo la protección de las mujeres, tanto que a veces, pues no es que no tengan razón, pero sí hay ocasiones en que hay algunos personajes que lo utilizan como escudo esa protección legal, que es correcto que exista, pero también hay la otra cara de la moneda donde, pues cuando quieren, pues no existen esas protecciones a estas mujeres, que es posiblemente el caso del exgobernador y exfutbolista y ahora legislador de diferentes partidos, para no ponerle uno solo. Y además, víctima o actor, mejor dicho, de diferentes polémicas. Tiene tal vez unos 3 años de tema en tema. Realmente su trayectoria en el servicio público siempre ha sido muy álgida, porque siempre está en la opinión pública con un tema, al menos vinculado con un aspecto de alguna denuncia o algún tema jurídico. Sí, es sumamente conflictivo, no se le recuerda por resultados en el gobierno, aunque sinceramente a poco se les puede recordar por resultados en su ejercicio de gobierno. No es privativo de eso. Pues así está, y hablando de gobierno, pues aquí en el gobierno estatal también tienen su propia dinámica. El poder magisterial, la teacher power, le saltó no solamente lo que habíamos comentado la anterior ocasión, cuando se presentaron en el informe de gobierno que se dio aquí en Parral, que fue el único que trascendió más allá de las puertas del recinto, es decir, que tuvo una afectación hacia adentro en la concurrencia, pues ahora también sale a manifestarse acá en el Palacio de Gobierno estatal que tenemos en Parral, el edificio de gobierno, y es el único edificio, la única recaudación o las únicas oficinas tomadas en todo el estado que ya fueron liberadas. Y me parece que el tema, ha sido cambiante. En un inicio lo inicia los maestros federales, el sindicato de los maestros federales, luego se suma el caso de pensiones civiles con los agravios que pueden estar haciendo público los maestros estatales y su sindicato, la toma de las instalaciones de día y de noche, incluso hasta protagonismos, porque había gente que les llevaba hamburguesas y café para salir en las fotos en el Facebook, con tal de tratar de pensar que iban a ganar algún adepto ahí, incluso hasta el caso de ir a llevar a una comisión a la oficina de la gobernadora del estado para que negociaran lo que ya estaba negociado, por lo cual me parece que está multienredado este asunto y finalmente concluyó esta misma semana con que al menos el tema no se solucionó, pero al menos las instalaciones ya las liberaron. Bueno, los profes han estado expuestos o en algún momento también ellos o algunos de ellos han provocado ese manoseo político porque lo mismo han desfilado de un color que de otro, como si eso viera la diferencia entre el ser o no ser. Entiendo que de todos modos, pues son bancos potenciales de adeptos electorales que les pueden favorecer. Sin embargo, pues el conflicto me llama la atención en dos vertientes. Primero, que los maestros después del plantón se retiran, pero no consiguieron nada diferente que no consiguiera el sindicato. Y el mismo líder lo dice, el líder del movimiento local, que el mayor logro es abrir ese canal, que los escuchen a ellos, aunque tengan que decir lo mismo que el sindicato, es decir, no se sienten representados. Aunque ahí hay una ala de influencia política sindical hacia el interior, porque varios de los que están ahí, directa o indirectamente, fueron apoyados en su momento por el líder sindical René Frías y hoy quieren volver a conseguir los puestos que tenían los liderazgos y también varios de los que estaban ahí son decepcionados del grupo de Manuel Quirós que no obtuvieron lo que quisieron o se decepcionaron porque la administración sindical de Quirós no reunió las expectativas que ellos habían sembrado. En el tema de los jubilados y pensionados, que son los que le brindaron el apoyo extra a Quirós.
Sí, es el grupo más fuerte dentro del magisterio estatal por 2 razones. Por número, son casi los mismos que los activos, pero con la diferencia que ellos ya no los pueden presionar con nada. Es decir, la coacción de crecimiento hacia el interior del sindicato, las escalas que tienen marcadas en el área administrativa, puede ser cooptada por una mala decisión o una decisión equívoca a los ojos del sindicato, pero los jubilados ya no los pueden despedir y no, Presión. ya no aspiran a ningún escalafón. Entonces es una de las manifestaciones más claras, más abiertas y más genuinas que se da. Y si le están diciendo que Quirós no logró alcanzar lo que en el discurso dijo, pues debe de tener algo de cierto. Pero ahí es ver qué fue lo que pasó, porque si Quirós en su momento logró aglutinar a toda esa gente de pensamiento libre y luego cuando llega y asume el poder sindical los pierde, obviamente tomó alguna decisión equivocada. Pues es evidente que había un hartazgo, ¿verdad? Un hartazgo y en ese, merced a ese hartazgo ofreció hasta lo que no podía realizar. No es nada nuevo, la política abierta, constitucional, tuvimos un candidato presidencial que ofreció estatizar el precio de la gasolina y hacer algunas otras modificaciones que terminó no haciendo, incluso pelearse con Trump y someterlo, que tampoco terminó haciéndolo, pues es de esperarse que Manuel Quirós, en aras de llegar, les dijo lo que querían escuchar y de alguna manera le dio resultado. Pero lo que están pidiendo no le alcanza en las finanzas al gobierno del estado para podérselos resarcir, no al menos en el corto plazo. Lo que sí es una deuda fuerte, es ver y exigir ¿dónde está todo ese dinero que no se pagó a pensiones civiles del Estado, aun y cuando eran obligaciones de retenciones de cuotas de los mismos trabajadores agremiados a instituciones diferentes al área educativa y que gozan del beneficio del sistema de pensiones, pero que no lo pagaron al menos durante un tiempo, y por cierto, un tiempo relacionado con el exgobernador o el entonces gobernador Uba? Pero no nomás es el tema magisterial, esas cuotas no nomás son ausentes del tema del magisterio. Hay otras dependencias, hay organismos no gubernamentales, las juntas, por ejemplo, de aguas, hay un porcentaje altísimo que no hicieron los pagos correspondientes. Es decir, la falta de cuotas del magisterio no es la única pieza que ocasionó la crisis de pensiones. Fueron multifactores los que hicieron, incluso decisiones desatinadas, como lo que en algún momento mencionamos, pretendieron hacer fraccionamientos para entregárselos a los propios maestros vía un supuesto cómodo financiamiento para que lo fueran pagando, que también terminó siendo un fraude. Pues de hecho, yo creo que educación fue de las que sí pagó, los que no pagaron fueron en la Junta de Agua y otras dependencias, y que son muchos millones que mucho pueden ayudar a que ese servicio médico que añoran, pues pueda mejorar, porque ellos usufructuaron los beneficios de pensiones sin que sus dependencias las hubieran pagado. Pero me parece que también hay una situación que hay que comentarla. El servicio que se presta a pensiones civiles del Estado en la ciudad de Parral, que es el tema donde lo estamos abordando, tiene un contraste enorme con el servicio de pensiones civiles de la capital del Estado. Un simple ejemplo. Una persona que requiere ser hospitalizada, beneficiario del servicio de pensiones, en la capital del Estado lo internan en el CIMA. Y aquí en Parral lo tiene que estar atendiendo con un médico, si bien profesional, especializado, pero no tiene el servicio tan noble como lo tiene en la capital del estado. Por eso siempre fue muy peleado. Muchos casos fueron pretender entrar al sistema de gobierno solamente por el servicio médico, más que las otras prestaciones, con el simple hecho de tener pensiones, era un trabajo excelente. Y llegó un momento en el que colapsó esa posibilidad al grado de que ya ahora le estaban ofreciendo a policías, incluso a maestros, los servicios estatales de salud y la gente no la quería porque hay un contraste enorme entre el CIMA y un hospital, el doctor Subirán, por ejemplo. Sí, o sea, aquí mismo, bueno, aquí creo que todavía les pagan el Hospital de Jesús, ¿no? Que es lo máximo o lo único que tenemos en medicina privada. Pues bueno, sí hay contextos difíciles, pero
pues deben de seguir luchando por preservar lo que tenían, pero también hay que ser conscientes que no todo va a ser posible. Los balances del Estado pues no dan con todo y señalamientos de irregularidades que se puedan haber dado, pues tampoco se logra todos los avances que se quieren con bloqueos, por ejemplo, que se dieron en el Palacio de Gobierno Estatal aquí en el edificio de gobierno, porque si cambiamos por la interlocución, por abrir el canal de comunicación, 4 o 5 días de bloqueo, pues no nos sale. O sea, no resolvieron el problema, lo único que lograron es ser escuchados, lo único entre comillas, que es mucho avance, pero el costo social creo que también es fuerte y cuando se da en los meses o en los días de los meses donde se están perdiendo algunos aprovechamientos que hacen de descuentos, pues creo que la población tampoco se los aplaude de la mejor manera. Además fueron, no sé, estas manifestaciones o faltas de días de clases fueron de puente a puente. Casi 15 días en donde hoy los maestros estatales deciden que se van a manifestar y no hay clases en el magisterio estatal, otro día otro día otro tema, y finalmente todo esto iba repercutiendo en la falta de clases con los alumnos. Termina prolongándose y luego hacen una manifestación social cuando los principales afectados, pues obviamente fueron los profes, incluso, pues algunos no muy convencidos, porque hay algunos que dijeron en las escuelas que no querían el paro, pero pues que temían decir que no fue tampoco un paro generalizado. Podrían haber dicho que no, podrían haber evaluado en qué situación está. Que ahorita que mencionaba el tema del comparativo del sistema de pensiones, que ahorita está en detrimento, es innegable, pero aún así ahorita en las peores condiciones es mejor que el Seguro Social y el ISSSTE, Sí, definitivamente. por mucho. Entonces, creo que debe ir en dos vertientes, preservar lo que tienen hasta ahorita e irlo escalando, porque pues es un buen servicio médico con todo y todo. Sí, sí, aunque tenga sus carencias, definitivamente es lo mejorcito que hay. Que les falta algún especialista, que les falta algún trámite para algún estudio, detalles que siempre han existido, pero definitivamente es de los mejores servicios que hay, aunque tenga sus carencias, pero es de lo mejorcito. Ahora, el paro se le salió de las manos a Quirós, él fue el que convocó el miércoles Sí, y luego ya no los pudo despegar después del miércoles. ah, Entonces él creo que hizo ese artificio, y me atrevo a decirlo, hasta en coordinación con las autoridades estatales, para entregar el pliego petitorio, demostrar fuerza y meterse en el proyecto político de la sucesión. Eso fue, pensó en un día, los quitaba y lo logró en todo el estado, salvo el Parral, donde pues se le quedaron pegados y además le dieron las contras. Y Parral no define la decisión política del Estado, pero de algo servirá esa manifestación que se eslabona a lo que le hicieron al informe de la gobernadora. pero finalmente, ¿qué podemos concluir? Ya los escucharon, las propuestas de solución ya están dichas en ambos sentidos y ya retiraron estas protestas del edificio de gobierno. Creo que ya medianamente viene la tranquilidad en una etapa donde viene después de otro puente que está por llevarse a cabo, vendrá ya la etapa final del ciclo escolar. Pues después de las vacaciones se ha hecho anticipar que ya está a la vuelta de la esquina, falta pues poco menos de un mes para las vacaciones de Semana Santa y regresando pues estaremos en la extinción del ciclo 24-25. Pero ya realmente es poco el tiempo que le queda activo para estar en las aulas. Sí, y van a seguir peleando, yo Y estoy seguro, de la- porque ya viene también la sucesión. Ahora, también es posible que la sucesión no se lleve necesariamente en el tiempo que está estipulado. Pudiera haber una prolongación para homologar los tiempos con los constitucionales. Hay esa versión al interior de los sindicatos donde los tiempos electorales pudieran ser extendidos para dejar más tiempo a los líderes y pues clarificar la tendencia que el sindicato pueda marcar en algunas elecciones constitucionales. y así como este tema se le sale de las manos al sindicato de la 42, también la pirotecnia se salió de las manos. Sí, incendio, bueno, pues fueron dos pirotecnias, la del cielo y la que cayó al cerro, ¿no?
Definitivamente fueron 2 y tal vez le agregamos una tercera, todo el show que se viene haciendo desde el momento que se lanzó el primer cohete hasta la segunda rueda de prensa. Ahora, el tema del incendio y el cerro, para mi gusto, fue más aparatoso que si no hubiera intervenido bomberos, pues las llamas creo que se hubieran quedado aislados. No hay vegetación, o sea, realmente se quemó el poco pasto que había, que de por sí no debería ser, ¿verdad? Es lamentable. Pero de eso a que estuvieran en riesgo las instalaciones, creo que el segundo incendio del que sí hablan, ese sí llevaba una intención. Y a lo mejor el primero fue un distractor, pero un distractor eventual. Yo no veo que se haya hecho, salvo algún error de cálculo o de inexperiencia, pues algo con dolo en el incendio. Níctar. En el segundo, pues habría que clarificar si efectivamente hubo ese personaje que dice que le prendió a la parte posterior del cerro, porque ahí ya no había petardo, ya no había fuego. Los juegos pirotécnicos fueron en otra área, ahí no había posibilidades de que se incendiara. Entonces, esto lleva a la administración primero, pues a que tome conciencia de que necesitan ser más expertos y que toda la experiencia que se ha dejado a través del tiempo por las anteriores administraciones, independientemente de qué color sea, debe ser tomada en consideración. Ahí hay personajes con experiencia a quienes deben de escuchar y no necesariamente porque sean de otro partido. Y por otro lado, pues que tienen un fuego amigo y no es artificial, Y es real. que los está buscando para encontrarles. Sí, hay un contraste definitivamente. Estaba el momento en el que el presidente municipal estaba, emitiendo su mensaje de clausura al festival, em, primaveral en el Empedrado del Río, cuando empieza la pirotecnia. Obviamente, todos los asistentes estaban atentos a la misma y todos los asistentes se convirtieron en los principales asombrados de cómo estaba ocurriendo, porque las imágenes fueron dantescas. Definitivamente, el aparecer tanta fuego, aunque fuera por algunos minutos, llamó mucho la atención. La mina La Prieta está en un lugar muy estratégico. Hubo videos, drones, transmisiones en vivos donde mostraban cosas que a la mejor a la vista de la misma opinión pública no estaban. Se hizo mucho escándalo, al grado que el presidente tuvo que dejar, el evento, trasladarse rápidamente en la famosa Suburban color plano, color plomo, hacia las instalaciones y tratar de coordinar una especie de operativo. Eh, Trataron de minimizar el tema, pero me parece que sin experiencia, porque la pirotecnia tiene muchísimos años que se utiliza en nuestra ciudad, muchos años que se detona de aquí de la mina La Prieta. Sí han ocurrido incendios, pero también siempre ha estado presente Sedena, y en esta ocasión Sedena estuvo presente solamente hasta el final, cuando ya les estaba tronando la opinión pública. Porque escuchaba uno, veía uno en redes, había comentarios muy severos en contra muy específicamente del presidente, porque no hubo una especie de prevención o de reacción más rápida, porque eran dos tipos de fuego, el que ocasionó la pirotecnia y el político que estaba consumiendo rápidamente la imagen del alcalde, que todavía al día siguiente tenía un rostro nada, agradable en torno a esta polémica que le causó desgaste. Bueno, ahí en el tema específico de la milicia yo tengo mis dudas, partiendo del principio de que el tema del juego el juego que se generó fue por error de cálculo, por viento, lo que sea, fue un accidente que ocurrió. Si hubieran estado los militares, no se hubiera evitado, ¿eh? No se hubiera evitado, no hubiera marcado absolutamente una diferencia, porque está una representación, no está un equipo de protección de los militares esperando que esto ocurra, como está una representación cuando se enciende en otro momento los juegos pirotécnicos. Pero esta no es la primera ocasión en donde no están los soldados. Sí, claro. O sea, ha habido otros eventos y otras detonaciones, incluso de particulares, que no están bajo resguardo. Pero hay otras detonaciones todavía más lamentables. Los disparos de arma de fuego, esos sí causan daño y esos sí causan Claro, problemas. Y ahí tampoco están. sí, claro. Entonces,
no es tanto que no estuviera serena. Pudiera ser un agravante más, pero nada hubiera evitado de lo que ocurrió. Y lo que ocurrió se circunscribió a un ala del cerro que se incendió y que fue muy espectacular y que obviamente mereció una crítica por los factores que se consideran. Pero no se puso en riesgo los edificios considerados históricos de la mina La Prieta, y menos aún el tema tan controversial del área donde se pudo haber dado los saqueos, que están bajo denuncia penal interpuesta por la sindicatura y la presidencia. El que me llama la atención, si es invento o es real, es el segundo incendio. ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Qué sabotaje? ¿Qué querían? Porque no querían necesariamente nada más hacer el incendio. Buscaban algo. Y ese sí es más preocupante. Y aquí creo que se debe poner a prueba las cámaras de seguridad, tanto las particulares que están siendo retiradas, por cierto, en operativos de la autoridad, como también las oficiales del sistema Centinela. No podemos poner denuncias a priori cuando ocurren en la vía pública y decir que no sabemos de dónde son y de dónde viene. Entonces ahí está también un reto para la autoridad. Sí, y me parece que debió haberse aclarado o entrar con más detalles sobre ese punto, porque se desliza que había una persona en una motocicleta que se acercó de manera sospechosa y probablemente sea el que le prendió fuego al segundo caso, pero no existe algo contundente que lo precise. Una motocicleta con estas características, una persona de tal complexión, tal ruta, no existe. Entonces, eso es un petardo más de todos los que tronaron esa noche. Porque si realmente la intención, y creo que les había hasta servido por salir del paso en este tema tan polémico, era justificar que a alguien le prendió fuego, pues era haber sido muy acuciosos con ese punto en lo específico para ver que efectivamente alguien le prendió fuego y había sido una salida cómoda de este caos, pero la soltaron como versión y ya no la sustentaron. Pues no se puede sustentar, no tienen pruebas y aquí hay dos vertientes. Si se la inventaron, pues habría que investigar y por qué se la inventa. Y si es real, ¿quién está atrás de ese juego? ¿Por qué? Eh, Porque bueno, entendemos los juegos políticos que se están generando, pero esto ya va más allá, ya va a los hechos. No son los dimes y diretes que se dan en cabildo o las posturas que se dan entre actores políticos del momento. Y junto con este tema de la pirotecnia, si gusta política o real, tenemos el caso de la Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Obras Públicas. Los cambios que se habían anticipado, pues finalmente se concretaron. Se fue el anterior director de Seguridad Pública, Pineda, y llega el nuevo García Arzaga o Arzaga, no recuerdo bien el apellido, apenas, pues todavía no llega. Hoy González hasta González Arzaga, hoy apenas lo van a oficializar en la tarde en la reunión de Cabito, pero ya la mayoría sabe que está planchado ese tema. no creo que vaya a quedar ninguna de las otras dos propuestas de la terna. Y en el caso de obras públicas, pues traen a una profesionista proveniente de la Junta Central de Aguas, la traen es profeso para el tema de obras públicas. Yo incluso llegó un momento en que pensé que se iba a quedar Viviana Aguirre después de que había anunciado que se iba y que se iba lo más pronto posible, pero prolongó su estancia. Creo que todavía está. Y me parece que mucho en ese tipo de casos es que debe de anunciarse los currículos, porque en el caso de la nueva titular de Obras Públicas está ahí por ahí la incertidumbre entre si es arquitecto, es ingeniero o es licenciada. Y independientemente del cargo profesional que tenga, me parece que es una labor de la misma administración el dar a conocer su currículum, su trayectoria, justamente para dar a la opinión pública el elemento de que es una persona que tiene la experiencia suficiente para ese cargo. De hecho, aquí tengo algo del currículum, a ver, para aclarar dudas, porque yo también tengo una duda, no sé. Este, Dice que es Alejandra Márquez Chávez, pues es de la ciudad de Chihuahua Y si viene de la Junta Central. y es efectivamente de la Facultad de Contaduría y Administración, es egresada, no tiene un, un rango de conocedora de la construcción. Creo que trajeron un administrador para obras públicas y aquí a quienes están empoderando pues son a los segundos. A A las empresas, a los hermanos o a lo que parezca.
quien vaya a operar de segundos, técnicamente tiene que tener un conocimiento de lo que están haciendo y los están empoderando porque esta persona pues no tiene perfil profesional, tiene perfil para ser una administradora de esa área o de cualquier otra, Y pero no una conocedora. y pudiéramos coincidir con algo que al menos nosotros en el medio lo hemos manejado mucho. Nosotros fuimos y seremos muy acuciosos con el tema de Raimundo Prieto. Nunca acreditó tener experiencia en el tema de protección civil y le dan la responsabilidad de protección civil. Y ya voy a dejar de lado lo de la pirotecnia. Hay casos hacia atrás que le demuestran que no trae la experiencia para ese cargo. Y ahora ponen a una contadora en obras públicas. Y cuando en la administración, normalmente en una administración, siempre se difunde el currículum y el plan de trabajo. Entonces, el ocultar ese dato en lo específico generó por ahí controversia y ahora resulta que en obras públicas no va ni un arquitecto ni un ingeniero, sino entra una contadora. No tiene de mérito definitivamente la profesión, pero sí no está en el perfil y le viene causando todavía más opinión a este tema. Bueno, el caso de Raimundo Prieto no es el primero que llega sin un precedente, Desde luego, de ni el único que será. ni el único, entonces no es lo deseable, estoy totalmente de acuerdo, son designaciones políticas que se dan, terminan haciendo el trabajo siempre los que están bajo su mando, que Ujú. son, vamos a considerar los servidores públicos de carrera, y los demás son pactos políticos porque así se ha estilado. Ojalá y hubiera un ajuste en donde se exigiera que cuando menos el perfil profesional estuviera acorde, porque ya hemos tenido, por ejemplo, arquitectos despachando en la Secretaría de Salud. Hoy hablamos O de policía. de policías, de Raimundo Prieto, o estamos hablando hoy del caso de la nueva directora de Obras Públicas. Y pues no es lo deseable, sobre todo porque tienen que no inspeccionar directamente todo, pero no depender de terceros. Ojalá y mañana o pasado no tengamos en la tesorería alguien que no conozca de cuestiones contables porque son estratégicas, pero puede ocurrir. Claro, no, y hay casos muy exitosos de personas que incluso no tienen la carrera profesional acreditada, pero son excelentes administradores. Digo, no necesariamente va de la mano un tema con el otro, pero justamente me parece que en el caso del servicio público sí es importante que se hagan públicos los currículos, que se diga cuál es la trayectoria que le acompaña, porque eso es lo que le da seriedad a la administración. El sacar datos así a medias, a oscuras, le genera más conflicto que beneficio. Sí, la transparencia, obviamente, cuando que no se dio en su momento, yo la solicité y se entregó, pero sí debe de ser, pues a lo mejor no se entregó porque no tenía mucho que ver con obras públicas, ¿no? No había, como en el caso de Vivian, que tenía una trayectoria en temas de arquitectura. Hoy no estamos hablando de eso. ¿Quién sabe qué vayan a opinar los ingenieros y los arquitectos, sobre todo los colegiados? Incluso uno de los colegiados ahí está de segundo, quizás esa sea su compensación, que va a ser un segundo con cara de primero. ¿O los proveedores? O los proveedores. Pero los proveedores son los usufructuarios económicos. Por eso es que a lo mejor está un poco más ad hoc el tema administrativo que especialistas en diseño y en buena obra. Y qué lástima porque venimos de una administración o de varias administraciones donde lo que menos interesó fue la calidad y interesó mucho el negocio y pareciera, vamos a dar el beneficio de la duda, que esto se va a prolongar. Ojalá y no. Estuvimos a cargo de un arquitecto en obras públicas en la administración pasada y las obras no fueron de primera calidad. No más falta que ahora que venga un contador, entonces sí queden bien hechas. Vamos a esperar un poco sobre ese punto y veíamos, aborda el tema de la transparencia. A mí me gustaría ser enfático en tal vez 3 puntos. El caso de la auditoría a parquímetros, el caso de las finanzas que debieron haberse hecho públicas de el básquetbol y todavía no se anuncia los números que generó el festival primaveral. 3 puntos que van de la mano con la auditoría, 3 puntos que van de la mano con la transparencia y 3 puntos en donde no queda claro cómo se maneja el dinero, que me parece que esto también es algo que a la administración actual le urge aclarar porque se compromete
sobrecompromete y sobrecompromete, pero no llega absolutamente nada de cifras. Y cuando llegan, ya llegan muy viciadas ante la opinión pública. Me voy a salir un poquito del tema. Las dos plazuelas que construyen enfrente del Seguro Social fueron vistas tanto tiempo que ya no tienen impacto, ya realmente no tienen sabor de ser. Y ahora, tanto el tema de la auditoría que se iba a hacer a parquímetros, el tema del festival o el tema del básquetbol, ¿dónde están las cifras? Y no voy a cargarle la mano a la tesorería, a la sindicatura, a quien le corresponda, pero los números no son públicos. Bueno, el tema de, yo pensé que ya había iniciado, algo habían dicho, pero parece que no. El tema de la auditoría a parquímetros, pues es como un seguro incluso administrativo y de vida para la actual administración porque está enfocada a ver cómo recibió y en qué condiciones. Se está pasando el tiempo y lleva meses, sobre medio año, y todavía no sabemos el estado en el cual se recibió y qué pasaba con esos recursos que entraban a parquímetros y hacia dónde se canalizaban. Ahora el tema del básquetbol, bueno, pues ya es tiempo de que el presidente municipal, la presidencia municipal y la misma síndica tenga datos precisos de qué se hizo con el básquetbol. Creo que en el tema del Festival de Primavera todavía hay el beneficio de la duda, pero pues si por las vísperas se sacan los días, pues ojalá y no estemos hablando de esto en Navidad, que todavía no se revela lo que pasó en primavera. Sí, me parece que sí son asignaturas que hay que atenderlas. El ritmo de la administración no va al ritmo de la opinión y me parece que eso también lo tienen que ir atendiendo. Sí, falta algo de estrategia, priorizar la visión. Me queda muy claro que Chava Calderón y los que lo rodean no son políticos de profesión, más bien algunos son eventuales de la política y pues a lo mejor les falta algo de asesoría para el manejo de imagen, para el manejo mediático y pues para que operen sobre todo con la transparencia, porque ante la transparencia pues sale sobrando lo que se diga, ¿no? No hay forma de que los ataquen cuando la transparencia permea, sobre todo en el ámbito de la opinión que duda de la transparencia y los buenos manejos, porque a estas alturas ya se han creado un estereotipo por cualquier razón de que aún y cuando hagan las cosas bien, ya no parece que las hacen bien. Entonces, lo que queda es transparentar y evidenciar y ciudadanizar las acciones. Lo hemos dicho ya varias veces, el golpe de timón lo hemos estado esperando, no lo hemos visto y cada vez que surge un tema, hoy salió en esta plática la situación de obras públicas, cada vez que sale un tema vuelve al mismo agujero, otra vez a complicar más la situación interior. Algo tiene que suceder ahí. Son temas que no se cuidan, que les hace falta una mayor visión, que no quisiera pensar que sea porque se quiere ocultar a. Vamos a ver cómo viene el tema de seguridad pública. Ese es un tema que se tiene que tocar con pincitas y va a darnos contenido para la siguiente plática definitivamente. Pues el tema de seguridad pública siempre va a ser controversial. El personaje que llega, pues llega provisto de ciertas situaciones, pero también es cierto, y sin ánimo de protegerlo, sino de darle el beneficio de la duda, es que a veces en torno a algo se dicen muchas cosas, como es el caso de la carta que lo señala y alguna relación con un exagente fallecido. Sin embargo, yo no tengo la claridad si esto terminó en una denuncia y la denuncia en qué terminó, porque pues también es cierto que no cualquier versión y cualquier escrito pues marca el antecedente real que pueda darle lucidez a alguien en el caso de las acciones positivas o lo tenga que enterrar profesionalmente nada más porque alguien dijo sin que necesariamente tenga el sustento. Sí, claro. Creo que en el momento de su arribo tendrá que ir abordando estos temas. Seguramente los va a ir a tener que ir sorteando porque no solamente se trata de ese tema. Medios de comunicación en Nuevo Casas Grandes y en Ciudad Cuauhtémoc, no una vez, varias veces y varios casos distintos han señalado algunos abusos, por lo cual me parece que sí debió haberse pulido un poco este caso en lo particular. El que el mismo presidente le haya pedido a los regidores un voto de confianza antes de que sea la sesión de cabildo
para oficializar lo que ya todos sabemos. Creo que son factores que le causan un poco de ruido a este tema, pero habrá que esperar que llegue, que se haga público su currículum, conocer su plan de trabajo y obviamente las acciones directas que se tengan que llevar a cabo. Más allá de los antecedentes y las acciones de apoyo que pidió el presidente y lo que venga, este y cualquier otro funcionario se habrá de legitimar a través de sus acciones en la práctica y en el ejercicio público. Si él es bueno en el ejercicio público y tiene ese pasado, creo que tendrá dos frentes que resolver, el pasado y trabajar en el presente. Si el presente es una prolongación de lo que ya se vivió y diera por cierto en el pasado, pues creo que será un error que va a cargar otra vez el presidente municipal. Sí, y vamos a esperar a ver cómo se plantea. Viene de la zona occidente, es un tema que quienes están en las corporaciones policíacas ya lo observaron desde hace mucho tiempo. No es usual que llegue a la Dirección de Seguridad Pública un elemento de la zona occidente. Quienes conocen el tema a detalle saben que este punto es muy importante visualizarlo, muy principalmente quienes trabajan en las corporaciones, quienes conocen el día a día de la seguridad de la ciudad y de la región. Así es que esos puntos específicos son los que van a tener que irse atendiendo de inmediato por parte del nuevo director. Bueno, ahí yo tengo una diferencia porque en la época del ingeniero Bernardo Avitia, trajeron a alguien de la zona occidente y es la época en que el 060, hoy 911, ha tenido una mayor eficiencia por lo menos. Efectivamente. Y quien lo instaló y lo promovió, Villagrán. Villagrán. Entonces, no necesariamente la procedencia tiene que marcar el éxito o no éxito. También es cierto que personajes locales se ven envueltos en presiones de relaciones sociales, de relaciones económicas y de otro tipo. Entonces, igual que el anterior, pues viene desposeído de esos puentes que quizás aquí los construía de todo índole. Por eso hablamos de que será su actuar lo que legitime o no su desempeño más allá de su pasado. Por eso me parece que este nombramiento específico, el del director de Seguridad Pública, requiere un plus. Tiene que trabajar muy específicamente para acallar todos esos rumores, todas esas versiones, trascendidos, falsos o ciertos, lo que sea, pero tiene que empezar a construir desde algo, lo que no empezaron otros empezaron de lleno a la talacha y en esta ocasión trae algunos negativos que tiene que irlos aclarando. Si son chismes, qué bueno, si no son chismes es algo más delicado. Ahora, el área de seguridad pública, entre comillas, de las polémicas de Pineda fue el más salvado, entre comillas, de administración pública, Se fue a tiempo, ¿eh? o se fue a tiempo, pero se conserva la misma estructura que estuvo con él, llega a sentarse en una escala de mandos, algunos por política y por conveniencia, que es un símil de lo que estuvo en Movimiento Ciudadano y es un símil de lo que se le ha estado dando vuelta a lo largo de la historia. Más, yo creo que hay más tránsitos y policías con servicio de carrera que funcionarios en la presidencia municipal que conozcan del tema. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, será cuestión de que administre bien esos esfuerzos y lo sepa incentivar para beneficio de la población, es lo que deseamos todos, independientemente de que políticamente le vaya bien o le vaya mal al personaje o a la persona que gobierna el municipio de Parral. Pues es definitivo que lo que se busca es que le vaya bien, porque en el momento en el que la seguridad pública de la ciudad se encuentre estable, todos estaremos también en una mejor condición. No se trata de buscarle el tropezón, se trata de buscar las condiciones en las que llega y cuáles son los primeros puntos que va a tener que atender cuando se siente en su escritorio a revisar su agenda, qué es lo que se está hablando del nuevo nombramiento y qué es lo que tiene que ir construyendo para mejorar y contribuir a la aceptación social, porque no deja de ser un foráneo. Claro, y que tenga los elementos necesarios para poder hacerlo. Llega sin policías, sin patrullas. Y con el miedo, pues, pasar milagro no se puede. Claro. Bueno, pues yo creo, no sé qué más traigamos en agenda. Pues desarrollamos creo que lo más importante y creo que todavía hay temas pendientes para la siguiente programa. Pues lo dejamos porque luego nos quedamos como los de seguridad pública, sin parque y en medio de la balacera, ¿no? Les deseo como siempre todo un gusto. Al contrario, gracias por invitarme y aquí estaremos en la próxima entrega, la sexta entrega, espérela, pero espere más esta quita que se puso buena.